message. Father, we just thank you, Lord, for Gracias, Señor. tonight. We Gracias, thank you, Señor, por el Father, mensaje, for Señor. anointing my lips and Enrique's lips of clay for your honor, for Sí, your Señor. glory, Father. I thank you, Lord, that you will get all the glory for whatever you want us to say tonight, Lord, through this message. And I thank you, Holy Spirit, that you are the teacher, that you are our advocate, that you are our counselor, our helper, our comforter. And I thank you, Father, that as we bring this word tonight, Lord, that we don't have to rely on our own limited human ability or intellect, but that we can just trust you and depend on you, Father, to bring this word accurately, to bring it with conviction, Father God, and also to bring it with faith, knowing that people's lives are changed as they hear these words, Father, as they hear your word, because your word brings life, your word brings light into every situation, into every dark place that people may be faced with. And I thank you, Holy Spirit, that you are our teacher tonight as we learn dwelling inside of us. We thank you, Lord, that we can just trust you for revelation knowledge, for a quick understanding, and for supernatural recall of what we learned tonight. In Jesus' name, amen. 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 Hallelujah. Amen. So, last week was a very special day on the Christian calendar. Así que bueno, la semana pasada hubo un día muy especial en el calendario cristiano And many Christians all over the world celebrated what we call the Day of Pentecost. y muchos cristianos alrededor del mundo celebraron lo que es llamado Día de Pentecostés. And of course, the Day of Pentecost was the day that Jesus' disciples were told to go and wait for the Holy Spirit. Y ese día, el día de Pentecostés, fue aquel día en el que Jesucristo les dijo a sus discípulos que esperaran por el Espíritu Santo. And he promised that he would send the Holy Spirit in his place. Y él prometió, Jesucristo prometió que él enviaría el Espíritu Santo en lugar de él, en lugar de Jesús. To be his personal representative here on earth. Para que el Espíritu Santo fuera su representante aquí, personal en la tierra. So let's have a look at what happened on the day of Pentecost in Acts chapter 2 and verses 1 to 4. Así que veamos lo que pasó en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Marie, do you have the Spanish? ¿Es aquí? Do you have the Spanish? Ok. Oh, it's not on. Okay, all right. Okay. All right. So Acts chapter 2, verses 1 to 4. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly there was a sound from heaven, like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit, and they began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Así que bueno, vamos a leer Hechos 2 del 1 al 4, la nueva traducción viviente. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Amen. 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 So this was the manifestation of the infilling of the Holy Spirit. Así que bueno, esta fue la manifestación de la llenura interior del Espíritu Santo. So they were all filled with the Holy Spirit, O sea que estaban todos ellos llenos del Espíritu Santo. and they began speaking in other languages. O sea que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y entonces empezaron a hablar en otros idiomas. So what happened on the day of Pentecost O sea, lo que pasó entonces en el día de Pentecostés is when the Holy Spirit was poured out on all the believers. es que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los creyentes. So the Holy Spirit came down to earth as a person, Así que el Espíritu Santo vino a la tierra como una persona and he is now the representative of the Godhead here on earth. y él es el representante de Dios aquí en la tierra hoy. So where does the Holy Spirit live on this earth? Así que, ¿dónde está viviendo el Espíritu Santo
en la tierra hoy. And just by the way, the Holy Spirit is not like a big puff of smoke. Así que bueno, solo para una anotación, que el Espíritu Santo no es como una bola de humo, una bola The de... Holy Spirit is a person. El Espíritu Santo es una persona. And there are two places where the Holy Spirit lives. Y hay dos lugares en los cuales el Espíritu Santo vive. And the first place we can read about is 1 Corinthians chapter 3 and verse 16. Y el primer lugar del que podemos leer es en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Okay, and it says, I'm reading from the New Living Translation, it says, "Don't you realize that all of you together are the temple of God, and that the Spirit of God lives in you?" Entonces, bueno, leemos la nueva traducción viviente. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios y de que el Espíritu de Dios vive en ustedes? So Paul is referring here to the church, the body of Christ. Así que Pablo se está refiriendo aquí a la iglesia, el cuerpo de Cristo. And that's the first place where the Holy Spirit lives, Y este es el primer lugar donde el Espíritu Santo vive. the church of the Lord Jesus Christ. Is La iglesia del Señor Jesucristo the temple of God. es el templo de Dios, la iglesia del Señor And the Jesucristo. Holy Spirit lives in us, his church. Y el Espíritu Santo vive en nosotros, su iglesia. And then secondly, and more specifically, Y luego, en segundo lugar, más específicamente, the Holy Spirit also dwells in each and every one of us individually. el Espíritu Santo también habita en cada uno de nosotros individualmente. So we can see that in 1 Corinthians chapter 6 and verse 19. Y vamos a verlo en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. And Paul once again is saying, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself. Y esto es otra vez Pablo que nos dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Amen. So we can see here that not only does the Holy Spirit dwell in the body of the Lord Jesus Christ, the church, Así que aquí vemos que el Espíritu Santo no solo vive en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no solo ahí, but he also dwells or lives in each and every one of our physical bodies individually. sino que también vive en cada uno de nosotros individualmente, habita individualmente en cada uno. And that's why we have to really look after our bodies. Y es efectivamente por eso, por lo que tenemos que cuidar de nuestro cuerpo And eat the right foods and get the right exercise, o sea, y cuidarlo con alimentación, con ejercicio, because our bodies are the temple of the Holy Spirit. porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. That's an extremely powerful statement. Eso realmente es una declaración bastante poderosa. So why did the Holy Spirit come? Why did he come down to earth? O sea, entonces, ¿por qué el Espíritu Santo vino a la tierra? What does it mean for us practically? O sea, ¿qué es lo que en la práctica, qué significa esto para nosotros? So the Holy Spirit, firstly, has come to be our helper. Así que en primer lugar, el Espíritu Santo viene a ser nuestro ayudador. And the Greek word that we use for that is paraclete. Y la palabra en griego que se usa para esto es paracletos. And we can see in John chapter 14 and verses 16 and 17, Y vamos a leerlo en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. and Jesus is saying here, he says, "And I will ask the Father, and he will give you another advocate." Now, some translations use the word counselor, who will never leave you. He is the Holy Spirit who leads into all truth. The world cannot receive him because it isn't looking for him and doesn't recognize him. But you know him because he lives with you now and later will be in you. Así que bueno, vamos a leer de Juan 14, 16, 17. Y yo le pediré al Padre y él les dará otro abogado defensor, en otras traducciones también dice consolador, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad.
El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni los reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Amen. Amen. Sorry, Enrique, about the No, Spanish don't worry, don't worry. the verses. I don't know what happened. Anyway, but the word parakletos, is from the Greek, and it means someone who is called in alongside. Así que esta palabra, que realmente la que hemos leído, abogado defensor, viene del griego, que quiere decir paracleto, que es una palabra que quiere decir que el que está al lado de, para acompañarlo. So it's someone to help you to do something for you that you cannot do for yourself. Así que es una persona, o sea, que como dice, que está llamado para estar al lado, que es una persona para ayudarte a hacer algo que tú no puedes hacer por ti mismo, que no puedes hacer por ti mismo. Amen. And in the New Living Translation, they actually use the word advocate. Y en la nueva traducción viviente que hemos leído, pues usa abogado defensor. And the word advocate is derived, or it comes from the Latin, Y la palabra abogado, pues viene del latín, también, which means someone called in. que también es alguien llamado a estar Called in. llamado a estar al lado. So, and the word add to, or vocadis means called in. O sea, dice que, bueno, las dos palabras, abogado, pues, claro, vienen de dos palabras en griego, a y bogado, que, bueno, pues vienen a ser como alguien para estar al lado de. That's it, yeah. So, Sí. And that's where we get the Spanish word abogado, like Enrique just said. Sí, bueno, eso sí, de ahí viene la palabra abogado, bueno. So que es más o menos. advocate in English, abogado in Spanish. Okay. Bueno, sí, abogado pues, en español. Amen. So it's called in alongside. O sea, es llamado a estar al lado de. So what's extremely beneficial to know Y entonces, bueno, lo que es muy beneficioso que se sepa is that, and I don't know if you all knew this, but we actually have two advocates. y o sea que a lo mejor algunos de ustedes pues eso que no son nuevos, no lo saben, que realmente tenemos dos abogados. Firstly, the Holy Spirit is our advocate here on earth, Primero es el Espíritu Santo, que es nuestro abogado aquí en la tierra, and he pleads our cause. y él también, pues, él suplica por nosotros, por And he- nuestra causa. And he helps us in our weaknesses, También nos ayuda en nuestra debilidad and he even intervenes on our behalf. y también interviene también en nuestro nombre, en nuestro beneficio. And then in heaven, we also have Jesus as our advocate. Y también en el cielo tenemos a Cristo como nuestro abogado. And what Jesus is doing is he pleads our cause with God the Father. Y lo que hace es Cristo es que Él intercede por nuestra causa al Padre. Amen. So we can see that in 1 John chapter 2 and verse 1. Y eso lo podemos leer en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. And this is the Apostle John saying, he says, "My dear children, I'm writing this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate who pleads our cause before the Father. He is Jesus Christ, the one who is truly righteous." Ajá. Y leemos, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. So that's really something to get excited about. Eso es una cosa por la que tenemos que estar realmente muy emocionados. I mean, let that sink in. Let it sink into your spirit. Así que eso déjalo que entre a tu espíritu. Just think about it. Sí. We have the two greatest advocates in the entire universe, Así que bueno, eso interiorízalo en tu espíritu. Tenemos dos abogados en todo el universo, dos grandes abogados. one of them is inside of us, Uno de ellos está en nosotros and the other one is Jesus, who's pleading on our behalf to God the Father. y otro es Jesucristo que está intercediendo por nosotros al Padre.
en el cielo. And he is at the Father's right hand, the Bible tells us. Y, y la Biblia nos dice que Él está, Jesús está a la diestra de Dios. That's powerful. Eso es poderoso. And the verse is not in the message. It just popped into my spirit now. But it says that there's a verse in Romans 8. Así que bueno, eso es versículo que me ha venido ahora, pues está en Romanos 8. And it goes like this: if the same Spirit O sea, que si el mismo Espíritu, that dice- raised Christ from the dead que el mismo Espíritu, que dice en Romanos 8, que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, lives in you, es el que vive en nosotros, then he will quicken your mortal body, así que Él también resucitará vuestros cuerpos mortales, because the Spirit of God lives in you. porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. So that's one of the songs. There's a song that goes like it, and when I run, sometimes I sing that song. Y así que eso es una canción que muchas veces cuando corremos cantamos esa canción. And it says, if the same Spirit that raised Christ from the dead lives in you, then he will quicken your mortal body, because the Spirit of God lives in you. Así que dice que si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en ustedes, ese mismo Espíritu acelerará vuestros cuerpos. Acelerará. Quicken, yeah, he will quicken Okay. your mortal body. Acelerará vuestros cuerpos mortales. And believe you me, the Holy Spirit does quicken our mortal bodies. Así que bueno, créanlo que el Espíritu de Dios quicken es It's acelerar. quick, yeah, to make strong. Ok, stronger, o sea, yeah. fortalecerá nuestros cuerpos. Amen, amen. El Espíritu de Dios fortalecerá nuestros cuerpos. And in the running world, it's better than any gel that you can ever take. Así que bueno, en el mundo de correr, de carreras, pues es muchísimo mejor que cualquier digamos, suplemento But the Holy suplemento que puedas tomar. Es mucho mejor. But remember, the Holy Spirit is a person. Así que, pero recuerda siempre que el Espíritu Santo es una persona, Okay, it's not like a force or a power. He's Que- an actual person. que no es como una fuerza o un poder, es realmente una persona. But it's Espíritu His Santo. power in us. Pero también su poder está en nosotros. Amen. And we have that ability to trust God for all that. Y nosotros podemos creer en Dios es debido a eso. And that's why we can say a verse like, I can do all things through Christ who strengthens me. Y así que, por eso es que hay un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amen. So Jesus said in John 14 and verse 16 that the Father will give us another counselor. Así que, bueno, lo que leemos en Juan 14 es que Jesucristo dijo que nos dará otro consolador. And the important word there is another, Y aquí una palabra muy importante es otro, which means that someone else will come in his place. que lo que quiere decir es que alguien más vendrá en su lugar. So someone else came in Jesus' place. Así que alguien más ha venido en lugar de Cristo. And that person is the Holy Y Spirit. esa persona es el Espíritu Santo. And Jesus also says that he will live with you and he will be in you. Y Jesucristo dice que Él estará con nosotros y Él vivirá en nosotros. So our bodies will be the resident address of the Holy Spirit. Así que nuestro cuerpo será digamos, la dirección donde habita el Espíritu Santo. Amen. So that's powerful. O sea que eso family. es muy poderoso. Let's have a look at verse 18 of that same chapter, John chapter 14. In Jesus he says here in verse 18, "No, I will not abandon you as orphans. I will come to you." Vamos a leer en Juan 14, 18. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Amen. So Jesus promises his disciples that he will not abandon them. He will not leave them alone. O sea que Jesucristo prometió a sus discípulos que no los abandonará. O sea que no los dejará solos. He promises that he'll come back to them. O sea, él les prometió que Él vendría a ellos. And that's nuevo. why it was so important for him to go away. Y es por eso la importancia de que Él se fuera. And they couldn't understand this, his disciples. Y
sus discípulos no podían entender esto. So when he came back to them in the person of the Holy Spirit, O sea que cuando Jesús volvió a ellos en la persona del Espíritu Santo, he wasn't limited by time and space. o sea, entonces en ese momento ya no estaba Jesús limitado al tiempo y el espacio. Because he can be with more than one person at a time. O sea, porque ya ahora Jesús podía estar en más de una persona a la vez. So Ya no está limitado. he can be with us right here in Madrid, O sea, que puede estar Jesús con nosotros aquí en Madrid, and he can be with Wendy in South Africa o sea, y right puede now. estar también con Wendy, que está ahora en He Sudáfrica, can be with my sister in Sydney, Australia, puede estar con mi hermana en Australia and my brother-in-law in America right now, y and my son in my other son in America. y su cuñado y su hijo que están en Estados Unidos, también puede estar con ellos. And that's why it was important for Jesus to go and send the Holy Spirit to come to us. Y es por eso que fue tan importante que Jesús se fuera y que quedara el Espíritu Santo, que enviara el Espíritu Santo So- para nosotros. So when Jesus said in John chapter 16 and verses 5 to 7, he said, "But now I'm going away to the one who sent me, and not one of you is asking where I'm going. Instead, you grieve because of what I've told you. But in fact, it is best for you that I go away, because if I don't, the advocate won't come. If I do go away, then I will send him to you." Entonces vamos a leer entonces en Juan capítulo 16, versículos del 5 al 7. Ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Amen. So it's important for us to be conscious of the Holy Spirit inside of us. Así que es muy importante que nos hagamos conscientes del Espíritu Santo que está en nosotros. And excuse me. So Jesus is telling his disciples that as long as he is there, is here with them on earth, O sea, y entonces Jesucristo le está diciendo que siempre que esté Él con ellos ahí en la tierra, the Holy Spirit has to stay in heaven. o sea, siempre que esté Jesús con ellos en la tierra, pues el Espíritu Santo se tendría que quedar en el cielo. And that's why it was important for him to go away as a person Y es por eso que Jesucristo entonces fue importante que Él se fuera como persona so that he could send the person of the Holy Spirit to be in us. para que entonces Él pudiera estar en la persona de del Espíritu Santo en nosotros. So it's an exchange of divine persons here on earth. O sea, que eso ha sido un intercambio de personas divinas aquí. So for a while, the Son Jesus was here on earth. Así que por un tiempo estuvo Jesucristo en la tierra aquí, And then he went back to heaven with his ministry complete. y entonces luego Él volvió al cielo habiendo completado su ministerio, Because his job, when he came to earth, his job was to literally give his life for the world, for the whole world. porque cuando estuvo aquí en la tierra su trabajo fue dar literalmente toda su vida por el mundo. He died on the cross. Él murió en la cruz, He was raised from the dead. Él fue resucitado de los muertos, And that was his ministry. That was what he came here for. y ese fue su ministerio. O sea, para esto fue para lo que Él vino. And he knew that his ministry had come to an end. Y Él sabía que su ministerio pues ya tendría un final. And that's why he said to his disciples Y por eso luego le dice a sus discípulos, that it was good for him to go back to the Father. y es por eso que les dice que Él era bueno que Él volviera al Padre. And then the Holy Spirit came to complete the ministry that Jesus had begun. Y para que entonces pudiera venir el Espíritu Santo a completar el ministerio que Jesucristo había comenzado. Amen. So Jesus says it's for your good that I go away. Así que Jesucristo por esto les dice que es para su bien que Él se iba. So what did Jesus mean here? O sea, ¿qué está queriendo decir Jesús aquí? It means that we are better off with Jesus in heaven Quiere decir que estamos mejor con Cristo en el cielo and the Holy Spirit here on earth y con el Espíritu Santo aquí en la tierra, than we would be with the Holy Spirit in heaven, than we would be with the Holy Spirit in heaven. para que luego podamos estar
con el Espíritu Santo en el cielo and Jesus on earth. y Jesucristo en la tierra. And not many people realize that. Y no muchas personas se dan cuenta de esto. Many Christians often sing songs like, "Oh, if only I could have lived when Jesus in the days when Jesus was here." Y muchas personas, o sea, muchos cristianos cantan esta canción que dice, ay, qué bueno hubiera sido que yo hubiera estado viviendo con Cristo en la tierra. But Jesus himself says Pero Jesucristo mismo dice that we are better off with him being in heaven. que estamos mucho mejor con Él estando en el cielo. So what happened immediately after the Holy Spirit came? O sea, ¿y qué pasó inmediatamente? El Espíritu Santo vino. There were three immediate results that took place. O sea, tres cosas, se dieron lugar tres cosas. These things inmediatamente. happened when the Holy Spirit was Cuando- poured out on people. sí, cuando el Espíritu Santo se derramó, pasaron tres cosas. Firstly, the first thing, they understood the plan of God Lo primero es que ellos pudieron entender el plan de Dios and the ministry of Jesus. y pudieron entender el ministerio de Jesús. They understood it much better than they understood it when Jesus was here on earth. O sea, lo entendieron muchísimo mejor en ese momento que cuando Jesucristo estuvo en la tierra. So they understood the word of God a lot more fully. Es que entendieron la palabra de Dios más completamente. Amen. Then secondly, they became extremely bold. Y lo segundo es que ellos se volvieron, se volvieron con mucha valentía, mucho coraje. O Amen. sea, So, tuvieron. because even after Jesus had been resurrected from the dead, Porque aun cuando Jesucristo fue resucitado de los muertos, they still hid behind locked doors ellos aún se estaban escondiendo, because estaban encerrados, they feared the Jews. porque ellos le tenían miedo a los judíos líderes, a los líderes judíos. They weren't willing to stand up and preach and proclaim the truth. O sea, ellos no estaban dispuestos a estar firmes y a predicar la verdad. But as soon as the Holy Spirit came, Pero tan pronto como el Espíritu Santo vino, we see people like Peter became a totally different person. vimos cómo Pedro, por ejemplo, se volvió una persona totalmente diferente. As we know, just before Jesus died, he denied Jesus 3 times. O sea, ya vemos que antes de que Jesucristo muriera, Pedro negó a Jesús 3 veces. But when the Holy Spirit came upon him, Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, he stood up and preached. He didn't care what people thought of him. o sea, Pedro se paró y predicó sin importar lo que la gente pensara de él. You can read that in Acts chapter 2, Y lo podemos leer esto en Hechos capítulo 2. where he blatantly accused the Jews of nailing Jesus to the O cross. sea, él acusó a los judíos de haber clavado a Jesús en la cruz. So, and that wasn't just Peter, it was all the disciples. They became on fire for the Lord Jesus. Y no solo Pedro, todos los discípulos se volvieron tuvieron mucho fuego por Jesucristo And to be witnesses for the Lord. para ser testigos de Jesucristo. And then the third thing that happened was that they had supernatural power Y la tercera cosa que pasó es que ellos tuvieron un poder sobrenatural to step out in faith. para mantenerse en fe. And because they did that, many miracles took place. Y por esto muchos milagros tuvieron lugar. I mean, we hear of stories that I think it was, I can't remember was it Peter and John, when they passed by sick people, their shadows, even just the shadow healed people. O sea, podemos leer en Hechos, cómo con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, por ejemplo. And many people were set free and delivered. Y muchas personas fueron liberadas. People were even raised from the dead. Y incluso personas levantaron de los muertos. There was a story about when Peter went to someone and of course the little girl was raised from the dead. O sea, hubo un caso de una niña que Pedro fue y oró por ella y resucitó. That's just one example. Eso es solo un ejemplo. So it was just like Jesus being back with them in person. O sea, en ese momento, es como si Jesucristo estuviera de vuelta en persona. En ese momento. And that's exactly how it happened. It happened just as Jesus said it would happen. Y pasó entonces exactamente como Jesucristo dijo que iba a pasar. He said, I will not leave you as orphans. Y entonces eso que Jesucristo les dijo que fue que no los abandonará no los dejará huérfanos. I will come back, and he did. Y él dijo, yo volveré
y lo hizo. in the person of the Holy Y lo Spirit. hizo en la persona del Espíritu Santo. And the Holy Spirit is in you, in you, in you, in you, in every one of you. Y el And you Espíritu watching Santo on- está en ti y en cada uno de nosotros. Amen. So Amén. we need to practice the presence of the Holy Spirit. O sea que nosotros tenemos que practicar la presencia del Espíritu Santo. And how do we do that? ¿Y cómo hacemos esto? We do that by having church together, Lo hacemos haciendo iglesia juntos, by worshiping together, adorando juntos, by praying together, orando juntos, lo by- hacemos. and also by going out into the world and being bold witnesses for Jesus. Y también saliendo al mundo y ser testigos fieles de Cristo. And that was the purpose of the Holy Spirit Y, being poured out upon us. y ese fue el propósito del Espíritu Santo al ser derramado sobre nosotros. So for me, Pentecost wasn't just one day of the year. Entonces, para mí, el Pentecostés no es solo un día del año. Pentecost is every day of the year. Pentecostés es cada día del año. Amén. Amen. So people might have wondered why didn't we have a special Pentecost service last week? Así que tal vez muchas personas se pregunten que por qué no tuvimos un servicio especial de Pentecostés la semana pasada. But the Holy Spirit is welcome every day of the year. Pero el Espíritu Santo es bienvenido cada día del año. Amen. Amen. Amén. So let's go out into the world this week Así que vayamos fuera esta semana and let's be sensitive to what the Holy Spirit is saying to us, to who to speak to. y seamos sensibles a lo que el Espíritu Santo quiera decir a cada persona que vayamos a hablar. And know that He will give you the words to speak. Sabes que el Espíritu Santo te dará la palabra que debes hablar. Amen. 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 So if there's anybody out there this evening, if you're watching online, Así que ahora, si hay alguno que nos está viendo online ahora and you don't know Jesus, y tú no conoces a Jesús, because that is the first step that you need to take. ese es el primer paso que tú debes dar. You need to invite Jesus into your life. Tú tienes que invitar a Jesús a tu vida. And when you do that, He will forgive you of your sins. Y cuando tú hagas eso, Él te perdonará de tus pecados. And He will give you the Holy Spirit Y Él te dará el Espíritu Santo when you ask Him. cuando se lo pidas. But you need to ask Him Pero tú tienes que and you pedírselo need to invite Him. y tú tienes que invitarlo. So if you want to do that tonight and you are out there, then pray this prayer with us. I'll Así que pray in English and Enrique will pray in Spanish. Así que si estás ahí y quieres hacer esta oración, pues la puedes repetir con nosotros. La haremos en inglés y en español. So let's pray together. Así que vamos a orar. Lord Jesus, I come to you just as I am tonight. Señor Jesús, yo vengo a ti así como estoy esta noche. I believe that you died on that cross. Yo creo que tú moriste en la cruz. I believe you paid the price for every one of my sins. Yo creo que tú pagaste el precio por cada uno de mis pecados. I'm sorry for my sins. Yo me arrepiento de mis pecados. I repent of my sins. Yo me arrepiento de mis pecados. I ask you to forgive me. Yo te pido que me perdones. I ask you, Jesus, to be my Savior. Te pido, Señor, que seas mi Salvador. I ask you to be my Lord. También te pido que seas mi Señor, Jesús. I invite you into my life tonight. Yo te invito a mi vida hoy, Señor. And I thank you for being my Savior and my Lord right now. Y te doy gracias por ser mi Señor y mi Salvador en este momento. And I promise to serve you from this day forward Y prometo servirte desde este día. and to obey your word. Y también prometo obedecer tu palabra. Thank you for sending your Holy Spirit to me, Gracias por enviar tu Espíritu Santo my, sobre mí. to be my helper, Gracias por enviar el Espíritu Santo para que sea mi To be ayudador, to be my advocate here on earth. para que sea mi abogado aquí en la tierra. Holy Spirit, come into my life. Espíritu Santo, ven a mi vida. Jesus, baptize me with the Holy Spirit tonight. Jesús, bautízame con el Espíritu Santo esta noche. Thank you for your ability that you give to me Gracias por tu habilidad que me la diste, to be a bold witness for you here on earth. para que yo sea un testigo fiel tuyo. In Jesus' name,
En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amen. Well, if you prayed that prayer, then we'd love to hear from you. Así que si oraste esa oración, pues nos gustaría saber de ti. You're welcome to write to us via our website or on email. Eres bienvenido a que nos escribas en nuestra web o nos puedes enviar un correo electrónico. Or if you're somewhere else in the world, then find a good Bible-believing church. Y si tú estás en cualquier otro lugar del mundo, pues te animamos a que busques una iglesia que crea en la palabra de Dios, That you can plug into, a la que te puedas conectar and that you can be part of that family wherever you live. y para que seas parte de esa familia, donde quiera que estés, que vivas. God bless you all. Have a great week. Have a blessed week. Dios les bendiga, tengan una maravillosa semana, una bendecida semana And we look forward to seeing you next week. y esperamos verles la próxima semana. Amen. Amén. God bless.